Vamos a hablar un poquito de doctrina, de enseñanza, y quiero introducirme de esta manera. La palabra de Dios nos insta a tener una sana doctrina. ¿Pero qué significa tener una sana doctrina? ¿Cómo saber si tú o la iglesia está desarrollando una doctrina sana? ¿Qué cosa es una sana doctrina? Bueno, cuando tú estudias algo de la Escritura, la sana doctrina significa que tú vas a analizar todo el contexto de la palabra de Dios. Vas a ver un tema, pero no aisladamente, sino que vas a ver todo lo que en la palabra de Dios está de principio a fin, para que tú puedas interpretar correctamente un pasaje, un mandamiento o algo en la palabra de Dios y puedas extraer de ella las verdades. No al revés. Hay veces que nosotros tenemos una idea ya preconcebida y estamos buscando versículos para apoyar nuestra idea. ¿Me estoy explicando cuál es la diferencia? Una cosa es que tú leas el versículo y digas, bueno, así dice, ¿y qué significa para mí? Y entonces no solamente tú analices lo que Dios dice en el pasaje, sino lo que está en todo el contexto del capítulo que estás leyendo, del versículo, pero después en todo el contexto de toda la Biblia. Y también hay otros contextos, el contexto histórico, cuándo fue dicho, cómo fue dicho, qué pasó, qué había, qué pensaba la gente en ese entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Le voy a poner un ejemplo solamente. Algunos piensan, y lo han hecho, que como leen en los Hechos de los Apóstoles que la primera iglesia pues tenía un montón de elementos, pero se quedó ahí en Jerusalén, contenta, creciendo, bien padre, bien a todo dar, como que se imaginan que los cristianos hicieron una comunidad de cristianos aislada del mundo. Y de hecho al principio así sucedió. La gente vendía todas sus propiedades y sus bienes porque ellos creían que Jesús ya venía en ese momento. Entonces todos se deshacían de todos y tenían en común todas las cosas. Y uno dice, wow, esa es la iglesia exacta, ¿no? Y uno no saca los principios de amor y de suplir. Y entonces piensa uno que uno está mal si uno no vende todo lo que tiene y lo reparte entre todos como lo hizo la primera iglesia. Entonces cuando tú sacas solamente una enseñanza así, sin analizar todo lo demás y todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces puedes malinterpretar la palabra del Señor. El contexto histórico de ese pasaje es que ellos no habían obedecido a Jesús haciendo más discípulos fuera de Jerusalén, sino que se habían quedado ahí, no habían querido avanzar. Y en ese momento la orden era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero se acomodaron por muchos años. Dios tuvo que producir una persecución a través del apóstol, en ese entonces el malvado, ¿verdad? El malo de la película se llamaba Saulo de Tarso. Y si no hubiera sido por esa persecución, hermanos, tal vez solo sería cristiano Jerusalén, nada más. Pero gracias a Dios de que el Señor mandó y movió las cosas, entonces se movieron. En el paso del tiempo tú ves la doctrina de trabajar, de dar del fruto de tu trabajo, el que no trabaje, que no coma, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya miras que sí, qué bueno que se repartieron todas las cosas, pero también ya ves responsabilidades de los maridos, ya ves cómo se sostenían a los hermanos misioneros con ofrendas, con cosas, y siempre había gente que tenía que producir para dar. Entonces no todo el tiempo vendieron todas las cosas y las repartieron entre los discípulos. ¿Me estoy explicando? Pero ahorita hay movimientos que están explicando los mandamientos del Señor Jesús. Y hay un movimiento en específico que al principio me gustó porque dije, wow, estos son de los nuestros, pero están interpretando algunos versículos fuera del contexto de toda la Biblia y sobre todo fuera del contexto histórico. Y entonces están tratando de hacer sentir mal a los que queremos ser verdaderos discípulos, porque sí que hay muchas gentes que no lo están haciendo. Entonces, hermano, hoy vamos a hablar un poquito de la enseñanza, porque acaba de suceder el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y
una de las enseñanzas que causa más controversia y más preguntas es precisamente cuando la Biblia dice, hablarán nuevas lenguas o nuevos lenguajes. Entonces el día de hoy vamos a comenzar a estudiar un poquito en la Escritura varias preguntas. Primero, ¿dónde vive el Espíritu Santo en el creyente? Hay gente que no entiende muy bien esto. Dicen que el Espíritu Santo está en nosotros, pero ¿dónde? ¿Cuándo entra el Espíritu Santo en el que se acaba de arrepentir y creer en Jesús? ¿Cuántos bautismos recibe el creyente? Yo en esta semana escuché que decía, bueno, pues ¿cuántos bautismos recibe el creyente? Yo pensé que nada más era uno solo. Cuando es bautizado en o con Espíritu Santo el creyente, ¿cuándo sucede? ¿Cuándo que es bautizado en o con Espíritu Santo el creyente? ¿Cuál es el famoso bautismo de Jesús? Hemos hablado del bautismo de Jesús. ¿Qué sucede bíblicamente cuando una persona es llena del Espíritu? ¿Cómo podemos saberlo? Y yo sé que varios de ustedes conocen estas enseñanzas, pero vamos a tener una nueva generación de creyentes y necesitamos estar bien seguros y apuntando y sabiendo dónde dice en la Biblia tal y tal cosa. Por eso es muy importante. Hoy no traje notas, hoy solo puse todo en el PowerPoint, porque quiero que usted vaya conmigo y analicemos por qué Dios querría que habláramos en un idioma desconocido por nosotros. ¿Te has preguntado? ¿Qué caso tiene y para qué es hablar en lenguas? ¿Para qué Dios querría que habláramos en un idioma que nosotros no lo conocemos? Otra pregunta, ¿podemos todos hablar en lenguas? Una clásica, si no hablé en lenguas, ¿aún no he experimentado el ser lleno o bautizado con el Espíritu Santo? Bueno, ¿qué cosas son las lenguas? ¿Qué pasa con mi mente cuando estoy orando en lenguas? Porque también hay gente que tiene esa duda y esta semana también me llegó eso. Y cuando tú estás orando en lenguas, ¿qué estás pensando? Me dicen. Ok, ¿qué pasa con mi mente cuando estoy orando en lenguas? Siguiente, en las reuniones de la iglesia, ¿debemos todos hablar o cantar en lenguas? Es una pregunta muy buena, ¿verdad? Otras, ¿verdad? ¿Me beneficia en algo hablar en lenguas? ¿Tiene algún beneficio para mí? Más importante que eso, ¿beneficia a la iglesia? ¿Qué sucede con un incrédulo cuando me escucha hablar en lenguas? Bíblicamente hablando, ¿qué sucede con una persona que no sabe nada y de repente me escucha hablar en lenguas? ¿Y qué cosa es el don de lenguas? ¿Qué en realidad es el don de lenguas? Y la última, ¿hay alguna diferencia entre la señal de haber sido bautizado en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas? ¿Hay alguna diferencia entre la señal de haber sido bautizado en el Espíritu Santo y podríamos decir, y el don de lenguas? Bueno, no vamos a poder contestar todas las preguntas este día. Quiero irme despacito porque quiero que usted aprenda y la verdad olvidé ya por el tiempo escribirle para que trajera un cuaderno, para que trajera un lápiz. Pero yo quisiera ver a toda la nueva generación en Cristo que siempre trajera dónde escribir y dónde anotar y que apuntara esas citas y las cosas que yo le quiero decir que usted apunte porque es importante. Porque luego sucede que pasan los años y parece que sabemos, pero no sabemos. Y se nos olvida y nos confundimos. Es necesario que entonces vayamos despacito y analicemos todo esto. ¿Están listos, mis hermanos? ¿Sí? Amén. Entonces son muchas preguntas, obviamente no te espantes. Si de por sí el pastor se tarda, imagínate con tanta pregunta. No te espantes. Vamos a tomar 2, tal vez hasta 3 domingos, pero es importante porque vamos a estar orando, bautizando y van a estar recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo y es muy importante que usted sepa todo esto. ¿Cómo empieza esto? Vamos, Juan 14:17. Jesucristo dijo lo siguiente: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Quiero comenzar con esto. Si eres observador,
Aquí el Señor Jesús dio dos preposiciones, ¿no? Está morando con ustedes, pero estará en el futuro, en futuro estará en vosotros. En esta ocasión sí voy a tomar la versión Reina Valera 60, porque cuando hablas de doctrina tienes que cuidar que sea lo más literal a los originales. Es bueno entender la Escritura de un lenguaje más sencillo, pero cuando vamos a hablar de doctrina, yo prefiero tomar versiones más confiables o más literales. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, miren, ellos ni siquiera sabían que era el Espíritu Santo. Apenas les estaba hablando Jesús de Dios como el Espíritu Santo. No tenía ni idea. Y les dijo, está morando, viviendo con ustedes. ¿Dónde? Bueno, sabemos que en la Escritura, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que el Espíritu se pasea por todos lados, que no podemos huir de su presencia. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajara a la tierra, ahí estás tú. Él nos mira, Dios es omnisciente, omnipresente, está en todos lados. Pero en ese momento el Espíritu Santo estaba en la persona de Jesús. Jesús les dijo, mora con ustedes. ¿Dónde? Aquí. Él estaba lleno del Espíritu. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista, lo que le dijo el Señor a Juan el Bautista? Sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el Mesías. Ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ok, en Jesús estaba la unción, en Jesús estaba el Espíritu Santo, estaba con ellos. Pero la gran promesa es que va a estar dentro, en ustedes. Siguiente versículo, ¿cuándo sucedió eso? Tienen que tener ustedes bien listo esto, por favor. Ayúdeme, ¿cuándo sucedió que los discípulos, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo vino en ellos? Una vez que Jesucristo fue resucitado. Mire lo que dice Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, cuando Cristo resucitó, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Continúa la Escritura diciendo así. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, les mostró el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Algunos estaban espantados, les tuvo que decir dos veces, calmados, tranquilos, soy yo, no se espanten, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y luego dijo, esto es bien importante, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cómo es que nosotros nacemos de nuevo? Al igual que Adán, Dios sopló en Adán aliento de vida. Dice la Escritura, literalmente en Génesis, que Dios sopló vida y ese pedazo o porción de barro se convirtió en un alma viviente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo nacemos de nuevo? De la misma manera. Cristo ahora sopla en nosotros su Espíritu Santo y al recibir el Espíritu Santo, entonces somos salvos. Escúcheme, los discípulos todavía no eran salvos. Todavía no se había ejecutado legalmente su salvación. Por eso el Espíritu Santo no podía estar dentro de ellos. Solamente una persona salva tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Pero aquí Cristo ya había resucitado. Aquí Cristo acababa de ser glorificado inclusive. Y entonces dice la Escritura que sopló y en ese momento se cumple lo que dijo antes. Estará en ustedes. Ahí es donde se cumple la primera vez que sucede. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. Primera de Corintios 12:12 dice que sucede algo muy maravilloso. Mira cómo dice Primera de Corintios, si estás apuntando, esta cita es muy importante, 12, 13 y 14. Primera de Corintios 12:12. El apóstol explica lo que sucede cuando recibes el Espíritu Santo y eres salvo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y luego dice el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, mexicanos, guatemaltecos, ecuatorianos
o brasileños, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¡Qué maravilloso! Aquí el Señor nos está explicando cómo es. Esta figura es diferente a soplar. Acuérdese, la Biblia usa diferentes figuras. En una, el Señor sopla. ¿Dónde está el contexto? Cuando sopló con Adán. Y en esta el Señor nos hace beber del agua del Espíritu. Dice, a todos se nos dio a beber del Espíritu Santo. Cuando tú te conviertes, el Señor te ofrece, y entonces tú tomas y bebes el Espíritu Santo, simbólicamente, espiritualmente. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba con la mujer samaritana? Ya lo hemos visto en las clases de discipulado. Jesús le dice a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría, ¿qué cosa? Agua de vida. Tú le pedirías, dame de beber, y Él te daría agua de vida. En otras palabras, te daría Espíritu Santo. El agua de la vida es el Espíritu de Dios. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ok, es bien importante. Siguiente versículo. Acuérdese cuando Jesús escribió esto. Dice que estaba el último día de la fiesta y Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué cosa? Beba. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El que cree en mí, como dice la Escritura, apunte esa cita, de su interior. Todo el mundo diga, de su interior. De su interior. ¿Dónde tengo el agua en este momento? ¿Alguien me lo puede decir? En mi interior. El agua está en mi interior. Entonces, de mi interior correrán ríos de agua de vida, de agua viva. Muy bien, siguiente versículo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Escucha esta cita porque esta es la explicación. Gracias a Dios porque Juan la explicó. Esto dijo, los ríos de agua viva que beban y de su interior, lo dijo por el Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que creyeran en Él. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús? Entonces usted ha recibido el Espíritu, Dios le ha dado a beber agua vida, pero mira lo que dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Si Jesús no moría, no resucitaba y no era glorificado, no podía venir el Espíritu Santo. Esos ríos de agua viva iban a venir cuando Cristo fuera, según el versículo, ¿qué? Glorificado. ¿Se acuerdan en un momento dado cuando Cristo resucita y dice uno de los evangelios que se le apareció a cierta mujer y la mujer lo iba a abrazar y le dijo, no me toques? Todavía no he subido a mi Padre, pero diles a mis amigos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, y regreso. Pero en otro evangelio dice que sí se dejó tocar. Y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, lo que sucedió es que Jesús en ese lapso, Él subió a los cielos y regresó. Y alguien dice, ¿tan rápido? Hermano, cuando tú estás en los cielos, tú estás en una dimensión sin tiempo. Tú estás en la eternidad. Lo que para ti puede ser muy rápido o muy despacito, es instantáneo en el reino de los cielos. Así que el Señor sube y baja, y cuando Él se deja tocar es porque ya está glorificado, y entonces se aparece a sus discípulos y les dice, mirad mis manos y mis pies, tóquenme, métanme, no soy un espíritu como ustedes están creyendo que soy, no soy fruto de su imaginación, denme algo de comer para demostrárselos, ¿verdad? Y Él estuvo ahí. Repito, el que tenga sed, beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo ¿de qué? ¿Quién? ¿De quién lo estaba diciendo? Del precioso y maravilloso Espíritu de Dios. Muy bien, estamos contestando varias preguntas poco a poco, pero regresemos un momentito a 1 Corintios 12:13. Y ahora ponle mucha atención, vamos a regresar a esto. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo.
Aquí es donde aparece el primer bautismo que recibe un creyente. El primer bautismo que recibe un creyente es cuando el Espíritu Santo, por un solo Espíritu, nos bautiza a todos, pero ¿dónde? ¿Dónde dice ahí? En un cuerpo. ¿El contexto de qué está hablando? ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo en el contexto? La iglesia. Dice la Biblia que el cuerpo de Cristo se compone de muchos miembros. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, tú eres una miembro del cuerpo de Cristo, tú eres una miembro del cuerpo de Cristo, tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Somos las manos de Cristo, somos los pies de Cristo, somos los ojos de Cristo. Por eso cuando la iglesia no está haciendo nada, no puede suceder nada. Cristo ya lo hizo por nosotros, pero Él es la cabeza de la iglesia. Él está dando órdenes. ¿Qué sucede cuando una persona tiene su cerebro bueno, pero su cuerpo no está bueno? La cabeza puede estar dando órdenes, pero el cuerpo no responde. Entonces algo necesita sanidad, necesita conexión. Entonces el cuerpo la cabeza nos está diciendo algo, pero cuando tú eres parte del cuerpo, entonces tienes la capacidad de responder a la cabeza, que es Cristo Jesús. Este es el primer bautismo. ¿Pero por qué bautismo? Bueno, la palabra bautizar, la acción de bautizar es sumergir, empapar, injertar en algo, y en este caso somos injertados en un cuerpo. Ahora, ¿quién? Sean judíos, griegos, mexicanos, guatemaltecos, ecuatorianos, salvadoreños, se me faltó, ¿verdad? Salvadoreños, todos, sean esclavos o libres, a todos. ¿Quiénes? Todos los que confían, todos los que han creído, todos los salvos, todos los que han nacido de nuevo, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, vamos a hablar de este primer bautismo que es espiritual. ¿Quién bautiza según este versículo? ¿Quién está bautizando según este versículo? Según el versículo, por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Quién bautiza? El Espíritu Santo. La persona, Dios, Espíritu Santo, te toma a ti y te bautiza. Pero ¿en dónde te bautiza, te sumerge o te injerta según ese pasaje? En el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Universal de Cristo. Todos los cristianos nacidos de nuevo conforman ese cuerpo. Dije nacidos de nuevo. Dije personas que se arrepintieron, creyeron y le entregaron su vida a Cristo de a de veras. Ellos son parte del cuerpo de Cristo de todas las edades y en todas partes del mundo. El más sencillo de los africanos, el más sencillo de los aborígenes de cualquier isla que ni siquiera sabes dónde está en el mapa, pero que le entregó su vida a Cristo, es parte del cuerpo de Cristo, es tu hermano y fue bautizado por el Espíritu Santo en la iglesia, sumergido. Ahora, ¿a quién bautiza? La Biblia dice en ese versículo que a todos los creyentes, todos los que reciben a Jesús como su Señor, están bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. O sea, ¿cómo se llama ese bautismo? Según el versículo, pues es el bautismo del Espíritu Santo. Y es muy importante que leamos bien la Escritura, porque por eso hay tantos y tantos problemas, divisiones, y la gente tiene tantas dudas y preguntas, porque no leen correctamente, despacito el español. Por eso es muy importante nuestro discipulado, hermanos. En nuestro discipulado estamos aprendiendo la disciplina de leer, primero de aprendernos bien la historia, de leerla correctamente, de sacar de la historia lo que Dios está dándonos, lo que los hombres están respondiendo, las promesas de Dios, como en este caso hay una promesa, las cosas que debemos obedecer y las cosas de las cuales nos tenemos que abstener. Y si siempre desarrollamos esa disciplina, vamos a aprender a ser discípulos que siempre tengamos sana doctrina. Amén. Que siempre tengamos un concepto claro de lo que la palabra de Dios dice. Por eso, cuando usted dice, ¿ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Estás hablando de no estás hablando de hablar en lenguas ni de todo eso. Estás hablando de que si ya creíste. Y la gente, como no sabe hablar correctamente de acuerdo a la Biblia, todos nos equivocamos y cuando nos referimos al otro bautismo de Jesús, decimos el bautismo del Espíritu. En este momento hay maestros de la Escritura
que no pueden distinguir esto que te estoy diciendo. Por eso es muy importante, muy, muy importante. Maestros de la palabra que predican increíble y no pueden distinguir, pero como saben Biblia, cuando alguien les dice, yo ya recibí el bautismo del Espíritu Santo, ¿y tú? Le contesta el otro, pues claro, todos lo tenemos. Y el otro se pega, no es cierto, no todos lo tenemos. ¿Cómo no? Y entonces lo lleva a 1 Corintios 13. Sí, ahí dice que es el bautismo del Espíritu Santo y lo recibieron todos. Y entonces viene una confusión y un pleito porque no entendemos, pero ese bautismo obviamente es el bautismo del Espíritu Santo. Nada más que la diferencia es que aquí no eres bautizado en Espíritu Santo, sino eres bautizado en Cristo, en el cuerpo de Cristo. ¿Y cuándo sucede eso? El día que tú le entregas tu corazón al Señor es cuando sucede eso. Amén. ¿Cuándo ocurre ese bautismo? ¿Cuál bautismo? El bautismo del Espíritu Santo, o también le podemos llamar el bautismo en el cuerpo de Cristo. Otra vez, el bautismo del Espíritu o el bautismo en el cuerpo que es su iglesia. ¿Cuándo sucede? Es lo que estoy preguntando. Bueno, Romanos 8:9 tiene la respuesta. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora, ¿dónde? En vosotros, en vosotros. ¿Dónde quería Dios que morara Cristo cuando les dijo a sus discípulos dónde iba a morar el Espíritu? En ellos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues de plano no es de Él. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, significa que tú no has nacido de nuevo, tú todavía no te has arrepentido, puedes tener años en la iglesia. Miren, hermanos, esto parece obvio, pero todavía yo recuerdo hace 10 años más o menos cuando me testificaron que en una reunión de pastores en cierta parte del mundo, no voy a decir dónde para no avergonzar a nuestros países, se reunieron 800 pastores. Solo había pastores en ese lugar, solo había pastores. Habían invitado a un hermano muy versado en la palabra del Señor, pero cuando este varón llegó, el Espíritu Santo le dijo, no vas a predicar tu super mensaje. Entonces, ¿de qué quieres que hable, Señor? Vas a hablar de lo que es el nuevo nacimiento. Padre, si todos son pastores, ¿de qué me estás hablando? Se van a reír. Usted obedezca. Porque ya sé que Dios no da muchas explicaciones. Él solamente dice, predicas esto. Por cierto, yo le dije, Señor, necesito que me confirmes qué es lo que tú quieres que predique. Ay, y me lo confirmó el Señor. Cuando me empezaron a preguntar, cuando mi esposa me empezó a decir algunas cosas, dije, oh, gloria a ti, Señor, se necesita esta predicación. Gracias, estoy contento porque sé que es lo que Dios quiere. ¿Saben qué sucedió en ese momento? Bueno, aproximadamente 180 de los 500 pastores, 800, no, eran como 800 pastores, pero 150 pastores de años, no habían entendido nunca lo que era nacer de nuevo y estaban predicando y enseñando igualito que los fariseos. Los fariseos sabían la Biblia, hablaban de la Biblia mejor que muchos pastores, pero ellos no eran salvos porque no habían nacido de nuevo, no habían creído en Jesús. Y estos pastores, bien intencionados, pastores, no habían nacido de nuevo y llorando llegaron al altar y ese día se convirtieron, nacieron de nuevo, fueron llenos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y eso fue un gozo maravilloso. Y tú dices, ¿cómo es posible que alguien que ya es un pastor puede pasar tanto tiempo? Porque la carne es lo más peligroso que puede existir. En la carne nosotros podemos fingir que somos algo y no lo somos. La carne es tan astuta, hermanos, que yo te puedo engañar, te puedo estar engañando toda tu vida. Puedo estarte predicando 15 años y a lo mejor no puedo ser salvo. Por eso la Biblia dice, por sus frutos, velo si ama al Señor, velo si tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es lo que hay? ¿Que ha habido un cambio? ¿Está consciente de lo que es? ¿Hay humildad en su corazón? No lo hay. Hay tantas cosas que te dicen si alguien es nacido de nuevo o no es nacido de nuevo. Pero por eso la iglesia está como está. Porque ni siquiera a veces entendemos lo que es nacer de nuevo. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, por más que predique de Cristo, abra la Biblia y te comparta, no es de Cristo, se acabó.
Sigamos leyendo. Siguiente versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué hubiera sucedido ese día si este pastor desobedece al Espíritu Santo y predica su mensaje? Tal vez le hubieran aplaudido, pero 150 hermanos tal vez hubieran seguido viviendo como fariseos, y cuando murieran, el Señor les diría: no os conozco, no os conozco, nunca os conocí. Pero gracias a Dios que este hombre se dejó guiar por el Espíritu de Dios y tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice la Escritura: habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Una de las cosas más maravillosas que sucede cuando tú eres salvo es que cuando entra el Espíritu Santo, así como cuando tomé esta agua, ¿verdad? Te da Cristo a beber de los ríos de agua viva. Lo primero que sucede es que tu corazón empieza a reconocer a tu verdadero Padre Celestial. En ese momento Dios deja de ser solamente un Dios omnipotente, y en ese momento empiezas a conocer a tu Padre, al Padre precioso, al Padre más maravilloso. Por eso Cristo se refería a Dios como el Padre. Ni siquiera decía, muchas veces no decía mi Padre, decía solamente el Padre. Mi Padre, pero también decía el Padre, que Él quería que conociéramos al Padre. Solo por el Espíritu Santo tú sabes que tú eres hijo y puedes decirle papito. Esa expresión significa querido Padre o papá, papacito, Padre querido. Sigue el versículo diciendo en el verso 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un momento en el que tú sabes que tú eres un hijo, una hija de Dios, y nadie, absolutamente nadie te puede quitar eso. Cuando hay dudas, cuando le preguntas a alguien: ¿y qué pasa si tú llegas al cielo? Y de repente se quedan así como que, a mí me preocupa muchísimo, porque escrito está que solo el Espíritu puede dar testimonio a tu propio espíritu con minúscula. ¿Se fijan los dos espíritus? Uno con mayúscula y uno con minúscula. ¿El espíritu de quién se está refiriendo? Al espíritu de adopción. ¿Cuántos reconocen que éramos esclavos del pecado? Pero Cristo nos compró del mercado de esclavos y pagó el precio. ¿Cuál fue el precio, hermanos? No solo su sangre, escúcheme, toda su sangre y toda su carne. Es importante que entendamos eso. Siempre hablamos de la sangre, pero se nos olvida el cuerpo de Cristo. Él dijo cuando partía el pan: este es mi cuerpo que por vosotros es ¿qué? Entregado, es dado. Y esta es la sangre del nuevo pacto. Pero Él entregó cuerpo, alma, espíritu, lo dio todo para nosotros. Entonces, cuando eso sucede, el Espíritu... perdón, me equivoqué, me quedé con esa figura. Somos comprados con alto precio. ¿Cuál es el precio? El cuerpo y la sangre de Jesús. Pero después a ese esclavo, que ahora tiene un nuevo amo, Dios le dice: no solamente vas a ser ahora mi siervo, te voy a adoptar, te voy a dar mi apellido. Ya ni siquiera vas a ser un siervo, vas a ser mi hijo. Ese es el espíritu de adopción, contrario al espíritu de ¿qué? De esclavitud. Hay gente que todavía vive en espíritu de esclavitud. Cristianos que viven en espíritu de esclavitud. No tienen una relación con Dios como un padre. Nos seguimos relacionando con Dios como el hijo pródigo, como el hermano del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hermano del hijo pródigo? Viene enojado porque el otro se arrepiente y le dice: ay papá, yo siempre he estado contigo, siempre he trabajado mucho y no me has dado ni un corderito. Y el papá dice: hijo, todo lo que tengo es tuyo, te pertenece. ¿Qué? ¿Aló? ¿Tú eres mi hijo? Eso significa que todo lo mío es tuyo. Si no has agarrado un cordero, una vaca, un toro, es porque no has querido, pero todo te pertenece. Él era un asalariado, él era un esclavo. Todavía estaba en un espíritu de esclavitud, no había caído en la cuenta que era hijo. Dios quiere adoptarte, Dios quiere que tú sientas, tú vivas
Ahora, no solamente es decir, no, pues yo siento que soy hijo de Dios. Bueno, debe haber evidencias. Por eso les digo, la sana doctrina no nada más agarra un versículo. Dice, ok, ese versículo dice que si da testimonio el Espíritu a ti, pues tú eres hijo de Dios. Pero también hay otros versículos que dicen que si tienes fe, la fe tiene que tener frutos, obras. Entonces, si no hay obras, tu fe es completamente muerta. ¿Somos salvos por fe o somos salvos por obras? A ver, dígame conmigo, ¿somos salvos por fe o por obras? Según la Biblia. Por fe. Y entonces, si solamente tienes fe y no tienes obras, ¿eres salvo? Tampoco, porque estás muerto. Esa fe no te salva. La fe con obras es la fe viva. Pero al revés, si tú eres muy buena onda, haces cosas padrísimas, siempre estás haciendo, ayudando a los pobres y todo, pero no tienes fe, esas obras que dice la Biblia que son trapos de inmundicia, obras muertas que no te salvan. Entonces siempre uno tiene que ver todo el contexto de la palabra para no equivocarse. Pero una parte de la moneda es esta: el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres una hija, eres un hijo de Dios. Por lo menos así me pasó y le ha pasado a todos los que yo veo que tienen un fruto de ser hijos de Dios. Ellos saben que son hijos de Dios, fueron adoptados. Hay un espíritu de adopción porque el Espíritu entró en ti. Es algo maravilloso, ¿verdad? Y, ok, no sé por qué repetí esta filmina. La repetí por accidente. Conclusión número 1. La primera conclusión que llegamos aquí. El Espíritu de Dios, según Romanos 8:14. El Espíritu de Cristo, según Romanos 8:9. Y el Espíritu Santo, según 1 Corintios 12:13. Vienen los tres a vivir dentro en la persona que nació de nuevo, de acuerdo a 1 de Juan 3:9. Apúntalo, por favor. Apúntalo, por favor. Tómate tu tiempo, apunta esto. El Espíritu de Dios, dice Romanos 8:14. En el 8:9 dice el Espíritu de Cristo. Y después dice en Corintios que fue el Espíritu Santo el que se te dio a beber. Los tres vienen a vivir dentro de la persona que ha nacido de Dios. ¿Dónde dice que hemos nacido de Dios? 1 de Juan 3, versículo 9. Entonces, conclusión, recibimos a Dios el Padre, recibimos a Dios el Hijo y recibimos a Dios Espíritu Santo. Eso lo sabes, pero lo tienes que comprobar. Cuando alguien te diga, ¿y dónde dice? Pues sacas tus notas, ¿verdad? O te lo aprendes de memoria. Pero es importante, porque si no, ¿cómo le haces ver que el Dios Trino, viene y está viviendo dentro de la persona? Pues aquí está. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres vienen a vivir dentro de ti. No lo voy a borrar, pero mira lo que dijo Jesús en Juan 14:23. Jesús les respondió y les dijo: el que me ama, mi palabra obedecerá. Y acuérdense que siempre que es guardará, me gusta mejor cambiarle a obedecerá, ¿verdad? Porque algunos guardamos la Biblia, sí, pero en el librero, ¿verdad? En la cajuela del coche, ahí la guardamos. No se trata de ese tipo de guardar, ¿verdad? De obedecer. El que me ama, mi palabra cumplirá, mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él, el Padre, el Hijo. Gloria a Dios. Dios ahora es verdaderamente nuestro Padre. Es la siguiente conclusión. Dios ahora es verdaderamente nuestro Padre Celestial. Recuerda Romanos 8, versículo 15. Él es nuestro Padre, por eso le podemos decir papá a Dios. Y siguiente, al momento de arrepentirnos y creer, nacemos de nuevo y recibimos, ¿qué cosa? El bautismo del. Acuérdese esta preposición. Es muy importante que no se equivoque. El bautismo del Espíritu Santo. ¿En dónde es ese bautismo? ¿Dónde nos bautiza? ¿Dónde nos sumerge? En la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, esta es la primera conclusión. Esta es la primera conclusión. ¿Preguntas?
Aquí tengo el micrófono. Es bueno que haya preguntas porque tal vez no tengas tú no seas la única persona que tenga la duda, alguien más. Pregunte, de veras, para eso es. Olvídese de que es una predicación, este es un estudio, así que se vale preguntar o opinar. Yo le puedo decir, si sé la respuesta, se lo puedo decir, si no, la investigamos. Preguntas hasta ahorita. Ok, otra vez la conclusión, ¿ya la tiene? ¿Ya la apuntó? ¿Sí? ¿Sí la apuntó? A ver, la anterior, ahí está. Esa es la conclusión número 1, la primera conclusión de esta serie. ¿Ok? Entonces, tú ya viste cuándo estuvo el Espíritu Santo con ellos y dentro de ellos. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Jesús les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno. Siguiente. Al momento de arrepentirnos, somos bautizados por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Claro que lo que confunde ahí un poquito es la palabra bautizar, porque la gente habla de bautismo y se imagina un líquido, ¿verdad? Pero aquí no es un líquido, es una palabra simbólica que habla de que fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros, los unos de los otros, miembros del cuerpo de Cristo. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok, muy bien, muy bien. Segunda parte, vamos a entrar a la segunda parte de este mensaje. Ya me sobran solo 5 o 10 minutos hasta donde lleguemos. Segunda parte, bueno, ya vimos que el Espíritu Santo estaba con los discípulos. ¿Cuándo? Antes que Jesús muriera, resucitara y fuera glorificado. No estaba en ningún otro lado, estaba con ellos, pero no estaba dentro de ellos. Ya lo vimos, ¿verdad? Segundo, vimos que una vez consumada la salvación, el Espíritu Santo se nos da a beber a todos. Y los 11 discípulos de Jesús recibieron, o sea, entró dentro de ellos el Espíritu Santo, así como el Padre y el Hijo también. ¿Por qué digo 11? Porque ya Judas no estaba ahí. Judas nunca fue salvo. Judas nunca recibió el Espíritu dentro de él. Por eso no podía decir Abba Padre. Así está escrito. Pero los 11 fueron salvos cuando Cristo murió, resucitó, fue glorificado y entonces sopló sobre ellos y les dijo, ahora sí hay aliento de vida, la nueva naturaleza, la nueva creación, ¡fu! Sobre ti. La primera vez que sucedió. Gloria a Dios. Ahora, seguimos. Les dijo Jesús a sus discípulos en Lucas 24:49. Esta es una cita súper importante, por favor. Lucas 24:49. ¿Qué dice Lucas? He aquí, dijo el Señor Jesús, yo enviaré, ¿quién? Jesús va a enviar. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esa es la palabra clave. ¿Dónde va a enviar la promesa de su Padre? Sobre vosotros. Oiga, pero que no el Espíritu Santo ya es una promesa en sí. Sí, cuando está hablando de la promesa del Padre, ya no está hablando exclusivamente de recibir al Espíritu Santo dentro de ti. Aquí la palabra cambió. Por eso hay que leer con cuidado. Dice, voy a enviar la promesa de mi Padre sobre ustedes. Sobre, no con ustedes, sobre. Pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén, quietos. ¿Hasta que qué? ¿Hasta que qué? Hasta que sean investidos de poder desde lo alto. O sea, Dios quiere que no solo quiere que seamos salvos, repito, Dios no quiere solamente que seamos salvos. Él desea que recibamos sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, que seamos investidos. ¿Qué significa esa palabra? Investido. Me gusta mucho esa palabra. ¿Qué significa? Que alguien te da autoridad. Cuando alguien pone una medalla aquí o te pone un uniforme de policía o de la marina y te pone tu boina verde, te está embistiendo, no vistiendo, embistiendo de autoridad. Te está dando, te está confiriendo, te está empoderando, te está dando el poder, te está condecorando, te está equipando, te está revistiendo con el poder del Espíritu Santo. Dios no quiere solamente hijos salvos, quiere hijos investidos
o sea, empoderados por el Espíritu Santo. Porque si no hay poder en tu vida, no la vas a hacer contra el pecado. No la vas a hacer contra el pecado. Si no hay poder en tu vida, vas a tener mucho miedo de testificar. El Espíritu Santo vino principalmente para hacernos testigos de Jesús. ¿No será que necesitamos volver a ser llenos del Espíritu y por eso nos cuesta un poco de trabajo testificar de Jesús? Bueno, ¿y qué voy a testificar? Miren, si se fijaron en los avisos, a propósito yo puse el aviso así: ¿alguno de ustedes tiene un testimonio de cómo lo usó el Señor en la semana? O sea, sí es muy bonito dar testimonio de cómo Dios te ayudó a encontrar tus papeles, te ayudó a encontrar tus llaves, te protegió de un accidente. Esos son buenos testimonios. Pero son mejores testimonios cuando tú dices: el Señor me usó, oré por alguien, aconsejé a alguien, le mostré el Evangelio a alguien, con cualquier herramienta, los 3 círculos o cualquier herramienta que tú conozcas. No, esas son herramientas. El problema es que ¿cuántos testimonios tenemos de lo que Dios hizo a través de nosotros? Porque esa es la vida. ¿Cómo sabes que estás vivo en Cristo Jesús, que estamos siendo discípulos? Porque el discípulo es obediente. Entonces, tal vez no hay nada que testificar porque tampoco no hubo nada que obedecimos. A mí me gustaría llegar y decir: hermano, esta semana yo obedecí al Señor. ¿Saben qué? Yo casi no oraba, pero esta semana obedecí al Señor y casi todos los días me puse y tuve mi tiempo de oración. ¡Aleluya! Ese sería un súper testimonio. Otro sería: hermanos, descubrí que Jesús dijo que perdonáramos a nuestros enemigos y yo tenía una persona que no la podía ver ni en pintura y esta semana, por la gracia de Dios, yo la solté, la perdoné completamente. Si la vuelvo a ver, estoy seguro que no se me va a hacer el estómago de tripas, corazón, ¿verdad? Se me va a hacer el estómago así, estoy seguro. Yo ya lloré, ya la perdoné, no me ha hecho nada, no me debe nada. Esos son los testimonios que yo quiero. Bueno, no yo. Creo que es el Espíritu Santo es el que quiere ese tipo de testimonios. Otro más impactante sería: hermanos, Dios me usó. Le di mi testimonio de 30 segundos a Juancho y luego le mostré los 3 círculos y Juancho entendió y le entregó su vida a Cristo. Y quiero presentarles a Juancho, que hoy nos acompaña, aceptó venir aquí a la congregación. ¡Wow! ¿Te imaginas? ¿Cómo va a venir eso? Porque Dios quiere investirnos de poder desde lo alto, sobre nosotros. Las investiduras siempre son encima, ¿verdad? Los reyes hacían hincar a sus nuevos, ¿cómo se llama? Súbditos, tomaban la espada y ponían en un hombro y en otro. Sobre de ellos, sobre sus hombros, le están poniendo la responsabilidad. Entonces, cuando alguien ora por ti, te está imponiendo responsabilidad, te está embistiendo. Estoy hablando de la imposición de manos, ya hablamos de eso en otra ocasión. Por último, ¿cómo sucede esto? Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: miren, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará, y aquí está la palabra clave, en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza aquí? Jesús. Bautiza en espíritu o con espíritu. Aquí están las 2 preposiciones. Juan 1:33. Y yo no le conocía, decía Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. No con agua, con Espíritu Santo. Nuevamente, ¿quién es el que bautiza? Jesús. Pero ¿dónde te va a sumergir, bautizar, empapar, saturar? En el Espíritu Santo y en fuego. ¿Con qué te va a bautizar? ¿Con agua? No, te va a bautizar con Espíritu Santo. Entonces, decir con Espíritu Santo o en Espíritu Santo es lo mismo. Atención, yo puedo decir: el bautismo de Jesús es el bautismo con Espíritu Santo o es el bautismo en Espíritu Santo, pero no puedo decir que el bautismo de Jesús es el bautismo del Espíritu Santo,
¿Por fin de quién es? ¿De Cristo o del Espíritu? Pues estoy diciendo que el bautismo de Jesús es el bautismo del Espíritu Santo. Por favor, hable bien. ¿De quién es el bautismo? Si estás diciendo que es el bautismo de Jesús, no puede ser el del Espíritu Santo. Perdón, el bautismo de Jesús es en el Espíritu Santo, dentro del Espíritu Santo, con Espíritu Santo. Ese sí es el bautismo de Jesús. Vamos a seguir adelante. La palabra sobre, pongan mucha atención. Jesucristo les dijo antes de partir, Hechos capítulo 1, versículo 5. Porque Juan, de hecho, ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros, ustedes, mis discípulos, mis 120 discípulos que quedaron ahí, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dentro de pocos días. Esperen la promesa del Padre. Y luego en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder. Así les dijo Lucas también, ¿verdad? Lucas les dijo, hasta que venga sobre ustedes y sean investidos de poder de lo alto. Pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿dónde? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona pregunta, ¿ya ha venido sobre ti el Espíritu Santo? Está preguntando algo diferente a si ya vino dentro de ti el Espíritu Santo. Porque todos sabemos, conforme a la palabra, que cuando tú eres salvo, el Espíritu Santo viene dentro de ti. Y otra vez la misma figura que les he enseñado. ¿Qué diferencia hay entre tomar un vaso de agua y aventarte a un río? Las dos son agua. Sí, la gran diferencia es que cuando yo tomo el agua, yo tengo el agua. Pero cuando yo me tiro al río, el agua me tiene a mí. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando Dios te satura en el Espíritu Santo, porque ¿dónde vive el Espíritu? Atención, el Espíritu vive originalmente en tu propio espíritu. ¿Dónde da testimonio según la Biblia el Espíritu Santo? En tu alma, dice ahí. Y el Espíritu Santo mismo da testimonio en tu mente de que eres hijo de Dios. ¿Así dijo el versículo? No, ¿verdad? ¿Dónde da testimonio el Espíritu Santo? En tu propio espíritu. Tú tienes espíritu, tú eres un espíritu, tienes una alma, vives en un estuche que se está envejeciendo cada día más, se llama cuerpo. Pero como vive en el Espíritu, Dios no solo quiere que viva ya dentrito y que ya seas salvo y que pases de panzazo cuando llegues al cielo y que digan, ¿su nombre está escrito en el libro de la vida? Sí, está escrito en el libro de la vida. Ok, pásale. ¿Qué hizo? Casi nada, pero bueno, ya creyó, gloria a Dios, es salvo. Todos van a decir aleluya, pero tú vas a decir, ¿eso es todo? No, no era todo, hijo mío. Yo quería ahora que el Espíritu te tuviera a ti. Yo quería que te sumergieras en el río. Y ahora sí, yo danzo en el río. Es bien padre decir yo danzo en el río. En el río de Dios, ¿sí es cierto? ¿Eres obediente? ¿Te dejas guiar por el Espíritu Santo? Pues entonces sí, la puedes cantar con todo tu corazón. Pero si ni siquiera te has sumergido ni una vez, estás bien secote. No, tú sumérgete, porque cuando venga sobre ti el Espíritu Santo seréis testigos, seréis un discipulador en San José, en Sanibel, en toda California y hasta lo último de la tierra. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Parece una buena oportunidad para decir amén. Vamos a dejarle ahí, ¿qué les parece? Vamos a dejarle ahí solamente. Por último, el último y nos vamos, como dicen por ahí, ¿no? El último y nos vamos. Hechos 11:15 dice así. Está hablando el apóstol Pedro, si no me equivoco. Les está narrando al concilio de Jerusalén, está reportando lo que sucedió, que era algo nuevo, nunca había pasado. Romanos, griegos estaban recibiendo a Cristo y al Espíritu Santo. Y empieza Pedro a decir, con esta me despido. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, estaba yo en esa reunión con Cornelio y toda su familia. Cuando comencé a hablar, cuando comencé a explicarles el Evangelio, cayó el Espíritu Santo. Fíjese cómo está escrito. Cayó. Cuando algo cae, ¿dónde cae? Sobre ti, ¿verdad? Yo le pido al Señor que, ¿ya quitaron la bocinota?
Ay, no, todavía está ahí. Ay, Señor Jesús. Digo, Señor, que esa no me vaya a caer a mí porque me gradúo. Me voy rápido a la presencia del Señor. ¿Ya? Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Se fija el lenguaje que está usando Pedro? No está diciendo dentro de ellos. ¿Dónde cayó? Sobre ellos. También como sobre nosotros. Al principio. ¿Dónde? Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, donde en Joel, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, pues ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahí nos vamos a quedar. Estamos hablando del segundo bautismo que podemos recibir, o el tercero, depende. El segundo puede ser en agua, y este es el tercero, el bautismo sobre usted del Espíritu Santo. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, ahora te sumerge en el Espíritu Santo. Qué maravilloso, cómo trabaja la Trinidad, ¿verdad? La Biblia dice que el Espíritu nos convence de todo pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros le creemos al Señor, nos arrepentimos, lo que sucedió con algunos 5 o 4 la semana pasada, que levantaron sus manos y le entregaron su vida a Cristo. En ese momento el Espíritu, ¿qué creen que hizo? Los sumergió en la iglesia, los metió en la iglesia de Cristo. De ese momento ya no eran cualquier persona, eran miembros del cuerpo maravilloso de Jesús, que es la iglesia universal. No estoy hablando de una iglesia X, ni de la nueva generación, ni de la iglesia evangélica, católica, presbiteriana. No, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, de todas las edades, de todos los tiempos. En ese momento tú ya eres una hija, tú ya eres un hijo de Dios. Pero también hace 15 días el Señor bautizó con el Espíritu Santo. Ahora Jesús es el que te toma y te mete en el Espíritu. La primera, el Espíritu te tomó y te metió en Cristo. Y este bautismo es al revés. Cristo te toma y te mete, te sumerge en el Espíritu Santo y eres investido de poderes de lo alto. Pónganse de pie, por favor, mientras cantamos al Señor con nuestro hermano Fer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy le hemos cantado al Señor que descienda sobre nosotros. Le hemos pedido lluvia. La lluvia cae sobre nosotros. ¿Cuántos desean ser empapados por la presencia de Dios? Tal vez tú ya tienes muchos años que fuiste bautizado en el Espíritu Santo, pero como que te has salido del río y ya te estás secando. El Señor dice: no, hijo, no camines fuera de mi río. Los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son mis hijos. Regrésate al río, regrésate al fuego, regrésate a tu primer amor. Deja que yo te vuelva a saturar, a llenar. Deja que active los dones que yo te di. Deja que yo me regocije contigo con cánticos. Déjame bailar contigo, dice el Señor. Déjame regocijarme sobre ti con cánticos, con alegría. Jehová está en medio de ti, dice la Escritura. Se gozará sobre ti con alegría, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, saltará de alegría alrededor de ti y cantará. Y tú escucharás cánticos de liberación, te rodearán. Tú estarás lleno, inmerso en la presencia del Espíritu Santo, sumergido en la corriente del Señor. Él está sanando tu vida. Él quiere sanar tu corazón. No solamente quiere vivir dentro de ti, quiere que tú vivas dentro de Él, que tú vivas y te muevas dentro del poder del Espíritu Santo. Que la preciosa paloma del Espíritu repose sobre ti y no se vaya nunca, porque esa es una de las características maravillosas. Así como con Jesús reposó la primera persona en la historia que reposó el Espíritu Santo para siempre, fue el Señor Jesucristo. Antes de Él nunca hubo alguien que todo el tiempo tuvo la unción. Ni David tuvo tiempo la unción, ni Saúl, ni los profetas, ni ninguna persona permaneció el Espíritu Santo sobre esa persona todo el tiempo, excepto nuestro Señor Jesús. Pero si tú lees con cuidado Primera de Juan, vas a entender que la unción
sobre los nacidos de nuevo también permanece en ti. Estás sellado con el Espíritu. Ese sello nunca se va a borrar. Ese sello está ahí. Ese sello te garantiza, te da la entrada. Te dio Dios el abono, te dio Dios el adelanto de tu salvación. El Espíritu Santo es el adelanto de tu salvación. Es para que digas: aquí va el down payment, aquí me comprometo, dice Dios, contigo. Aquí va mi adelanto, mi Espíritu son las arras. Lo que yo prometo, como cuando un novio saca las arras y empieza a prometerle a la novia: estaré contigo, te proveeré, te edificaré, no estarás sola. En cuanto dependa de mí, nada te va a faltar. Es lo que le dice el novio a la novia, es lo que le dice el novio Jesucristo a su novia, la iglesia. Déjame enamorarte, déjame asegurarte de que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Déjame llenarte de poder, déjame llenarte de autoridad, déjame darte mi santo y divino Espíritu. Aleluya, aleluya, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levante su mano. Manda la lluvia. Cántale al Señor. El rocío de tu amor. Llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia. Derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas. Todo tu pueblo, Señor. De tu pueblo, Señor. Que toda tu iglesia se llena de tu Espíritu Santo. Manda la lluvia, Haz llover sobre tu pueblo, Dios. el rocío de tu amor. Por favor, visita. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Señor, no te detengas hasta haber terminado tu obra en mí, Señor. Escrito está: el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hasta que tú vengas. No nos vas a dejar inconclusos. No nos vas a dejar incompletos, Señor. Avanza, Señor. Avanza. No te detengas, Espíritu de Dios. Bendice la nueva generación, nuestra comunión unos con otros. Bendice el pan. Bendice los alimentos, Señor, que vamos a comer en este día. Con alegría y sencillez de corazón. Oh, Señor, queremos regresar, Señor, a esa comunidad, Señor, de creyentes llenos de tu amor, Señor. La gente decía: miren cómo se aman. Dios mío, rompe toda división en tu cuerpo, Señor. Destruye al devorador, Señor, que está
dividiendo nuestra congregación y las congregaciones y el cuerpo de Cristo. Oh Señor, ahuyéntalo, que la doctrina no sea un momento de división, al contrario, sea de libertad, porque tu palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres, Señor. Llévanos a más, Señor. Estamos abiertos a corregir lo deficiente. Si en algo nos hemos equivocado, oh Señor, aquí estamos, Señor. Muéstranos, dirígenos. Tu palabra dice que tu Espíritu nos guiará a toda verdad, Señor. A toda verdad. Queremos ser humildes, Señor. Queremos ser humildes. Gracias, Señor amado. Bendito seas.